Nos acompaña Claudio Fuentes, que es académico, profesor titular de la Universidad Diego Portales. Claudio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Y felicitarlo por esta nominación, porque tener el rango de profesor titular de una universidad prestigiosa como la UDP, bueno, no todos llegan así. La prueba es que con un grupo de profesores les dieron se puede decir como que es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento a una carrera académica y hay distintos niveles, asistente, asociado, claro, y titular. Como jugar en primera, es como ir subiendo de divisiones inferiores hasta debutar. Eso es. Muy bien, Claudio. Bueno, aprovechando esa expertise, además como analista político, Claudio Fuentes, ¿cómo ves tú este primer mes? No quiero ni ponerle ni nombre, ni apellido, ni calificación. Primer mes, bien purito. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que distinguir entre la inauguración y la instalación. La inauguración es cuando parte el gobierno, nombra su gabinete, hace sus primeros actos, que obviamente son simbólicos, pero que tenía bastante de relevancia por el momento que está viviendo. Estamos viviendo una primera coalición que después del 90 llegaba a formar gobierno, se estaba instalando, etc. En este caso son dos coaliciones, para ser más exacto. Efectivamente. Hay dos coaliciones. Sí, ahí hablamos después de las coaliciones. Y yo creo que fue una interesante inauguración con mucho símbolo, con mucho ritual, quebrando un poco el ritmo de lo que tradicionalmente encontrábamos, con una mezcla entre lo republicano, de reconocer símbolos, pero también la nueva generación, la nueva energía, todos los símbolos asociados a sacarse la corbata, acercarse a la gente, los abrazos, el discurso. Creo que una épica especial que se instalaba. Efectivamente, o sea, tenía una épica. Después viene la instalación y ahí yo creo que en el mes, como señalaba el propio presidente, esto de las turbulencias. Creo que podemos analizar algunos aspectos buenos, positivos y algunos más críticos. Partamos por lo bueno. A ver, ¿qué te pareció bueno de este mes? Primero, yo creo que es un gobierno que coloca una agenda legislativa que es interesante y que viene de la mano de Giorgio Jackson. Él en los primeros días, por lo menos en algunos foros donde fue a hablar, tenían claras las prioridades y la agenda legislativa de los próximos 2 años. Primero, una reforma tributaria para habilitar una posibilidad de reforma de pensiones. Segundo, todo lo que tenía que ver con el tema de la amnistía que se estaba negociando en el Congreso y el plan de corto plazo económico, o sea, Chile. Todo lo que viene con Apoya Chile, y que esos son los dos emblemas del gobierno: hacer una reforma tributaria en el primer semestre y rápidamente instalar con el ministro Marcel una agenda de alivio económico por la situación que se va a venir, y se anticipa eso. Alivio y reactivación, porque tiene doble propósito. Exacto. Creo que también la agenda con Argentina es importante, no solamente por el hito de que siempre van los presidentes de Argentina, sino porque las relaciones internacionales han estado particularmente debilitadas en los últimos, yo diría más allá de Piñera, porque América Latina está en un momento de fragmentación y por lo tanto hay un símbolo político, pero también de un nuevo aire. A los periodistas internacionales les llama la atención eso de Boric. Es muy respetado y es como un nuevo referente de las tradicionales izquierdas latinoamericanas. Y ese punto yo creo que Boric lo está cumpliendo o lo está logrando. Hay dos particularidades de este líder de izquierda. Podrían mencionar dos declaraciones del mismo. No se confunde cuando habla de Nicaragua y de Venezuela. Eso desde que era diputado. No se confunde decir que ahí no hay democracia. Y hace muy poco, ya siendo presidente, dijo que los equilibrios fiscales no pueden ser de derechas. Los equilibrios fiscales no tienen color político. Un presidente tiene que velar por el equilibrio fiscal del funcionamiento de un país. Exacto. Y eso para una izquierda latinoamericana es muy novedoso. Claro, y todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos que hizo, que creo que se desmarca del tradicional Venezuela-Nicaragua, coloca una agenda bilateral interesante en el tema energético, por ejemplo, que pasó bien piola, pero que es muy relevante para lo que viene, para los desafíos de Chile. Por lo tanto, creo que es interesante en términos políticos. Hay que escarbar un poco más en los acuerdos que se lograron con Argentina. Y por lo tanto creo que un gobierno desde ese punto de vista que tiene
claro una foto grande de para dónde va. Más moderado, con la designación de Marcel y una serie de actores, el mismo Monte, Maya Fernández. Es decir, hay un elenco interesante y con una proyección política, con una agenda más moderada de lo que podríamos haber pensado, y eso creo que le da una impronta distintiva a este gobierno. Los tropiezos. Uno, a mi juicio, claramente la Araucanía. O sea, en ese caso yo incluso encuentro más preocupante el caso de la Araucanía que el caso de Isquiasiche. ¿Pero el caso de la Araucanía o el caso de Isquiasiche en la Araucanía? No, yo lo pienso más como una decisión de gobierno de ir en determinado momento, que es al inicio del gobierno, o sea, tempranamente la primera semana, a tratar de romper... El evento de Temucuicui. Exacto. Ese evento, pero es que sí, es inseparable ese evento, no solamente una política de gobierno. Sí, pero hay una decisión ahí de distintos ministros y ministras que van con ella, la acompañan, hay una estrategia comunicacional asociada al tema y fracasó. Y yo creo que fue un error que incluso, según las versiones de prensa, no he hablado con los actores que participaron ahí, según las versiones de prensa, fue recomendado el que no hiciera esa ida a Temucuicui, y por lo tanto creo que desde ese punto de vista un error político de anticiparse. Creo que fue una motivación, exceso de entusiasmo, tú lo dices, respecto de esa situación, porque hay que tomárselo muy con calma. Que muchos analistas critican que los distintos errores, algunos más graves que otros, que ha habido varios, sobre todo la ministra Siches, acusan en ello arrogancia, es decir, a mí no me va a pasar nada. Ustedes no pueden ir a Temucuicui, pero yo puedo ir. A ustedes en la Araucanía no los quieren ver, pero a nosotros sí. Que algunos dicen, bueno, no conocían bien la Araucanía, porque para ellos, para muchos, ahí es lo mismo que gobierno de derecha o izquierda, no quieren ver a los gobiernos chilenos. Entonces había que entender más en la profundidad lo que allí ocurre. ¿Tú concuerdas con eso? No sé si la palabra es arrogancia, pero sí una falta de un análisis de la situación y de lo que significaba para distintos actores en la zona. O sea, creo yo que existen los elementos. Si hubieran hablado con otras personas, seguramente, de hecho, alguna gente parece ser que le aconsejó no ir, y por lo tanto, no sé si arrogancia, pero yo creo que pecaron más de entusiasmo que de un moderado análisis respecto de las circunstancias de llegar a un gobierno. En el caso de la relación con el pueblo mapuche, creo yo que hay que tener mucha moderación, tomárselo con andina, como se dice informalmente, antiguamente decíamos así, y con mucha calma, con mucho tino, y encontrar un momento adecuado para establecer diálogos, para establecer una agenda. Y ahí yo creo que efectivamente yo echo de menos en ese ámbito la necesidad de definir un plan, de definir. Yo creo que ya no estamos para los antiguos consejos que se han creado, comisiones, consejos, ya se han creado muchas, pero sí una definición política de hacia dónde se va con ese tema. Yo creo que ahí es necesario. Ha definido diálogo. Esa es su definición. Sí, pero frente a eso ya no basta el diálogo. Ahora hay que empezar a hablar de las definiciones clásicas de qué pasa con los territorios, qué pasa con, por ejemplo, las políticas de tierra. ¿Se va a esperar que la convención lo haga o el gobierno va a tomar una decisión respecto de la CONADI? Que la CONADI hoy día está en un fracaso, venía entregando tierras pero muy a la baja, y por lo tanto ahí hay un tema sensible que es tierras. Tercero, el vínculo con el sector privado, con los empresarios. Yo creo que también este es un vínculo que hay que desarrollar, y eso no nace de la buena voluntad, eso se construye y eso requiere un plan. Cumpliendo su mezcla de fuentes, estamos hoy, mañana, en días claves para determinar, se dice que es el retiro de los recursos de la AFP. Y de eso se ha hablado mucho por los efectos de la inflación, pero yo te quiero llevar al lado político más que técnico, porque hay cierta evidencia de que la inflación se va a ver afectada hacia el retiro. Es una evidencia técnica. Puede gustarle, no gustarle, tomarlo en serio o no, pero evidencia es evidencia. El mismo Marcel lo ha dicho, Rosana Costa.
quiero poner frente a tu análisis el evento de que el presidente Boric no logre poner detrás de sí a sus parlamentarios a un mes en el gobierno, que se le divida su coalición y sus propios partidarios. ¿Qué sería eso? ¿De qué estaríamos hablando si eso ocurriera? No, yo creo que la votación del quinto retiro es clave para este gobierno. A ver, demos un contexto primero. Es el gobierno, y hay que decirlo, es el gobierno que enfrenta el Congreso más fragmentado desde el retorno a la democracia. 21 partidos llegaron al Congreso, eso nunca había sucedido. Habíamos llegado hasta 14, 15 partidos en el último Congreso. Por lo tanto, una fragmentación muy grande, y segundo, eso sí que se ha tenido en el pasado, un gobierno de minoría. Sí, no logra disciplinar, yo hablo de disciplinar porque soy politólogo. La disciplina legislativa en la politología es muy relevante porque te ordena básicamente a una coalición. Si no logra establecer esa disciplina legislativa en su favor, yo creo que va a ser una señal política muy compleja, no solamente por el hecho del quinto retiro, sino que para lo que viene del gobierno. O sea, administrar una coalición que está con algunos partidos a favor y en contra es complejísimo. O sea, muchos analistas sostienen que el gobierno del presidente Piñera tiene un antes y un después. Bueno, tuvo varios, tuvo el caso Catrillanca, tuvo el 18 de octubre, pero políticamente tuvo uno cuando no tuvo detrás de sí a sus propios parlamentarios y a los partidos de derecha, tanto su ex partido RN, a la UDI, y no sabía con quién contar el presidente Piñera. Entonces, para muchos ese fue definitivamente marca el fin de un gobierno, un presidente como un general, como un jefe de batallón sin soldados, ¿eh? Aunque los parlamentarios no son soldados, pero y eso le podía pasar muy tempranamente. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, claramente. O sea, esto le puede pasar temprano. El costo político que puede asumir posteriormente de estar, muchas veces se habla en el lenguaje informal, pirquineando votos en cada proceso legislativo, cada ley, ir a pirquinear votos con los independientes, con los grupos que están y no están, yo creo que sería muy complejo. Si quiere esta coalición proyectarse en el tiempo, debe y requiere tener cierto nivel de cohesión interna para enfrentar este tipo de proyectos. Si no, le va a ser muy complejo. Y esto tiene una proyección en el debate sobre el proceso constituyente, porque de esto estamos hablando cuando estamos hablando de la gobernanza de un sistema político. Es decir, la capacidad de los gobiernos de construir mayorías. Por eso es tan relevante la discusión del sistema político que se está dando en la convención, y mañana de hecho se vota. ¿Por qué? Porque un gobierno no solamente llega con su 56%. De hecho, hay un elemento de este primer mes de Boric que antes había pasado con Piñera y con Bachelet, y es la rápida caída en las encuestas. Y eso es bien obvio. Y es más rápido aún que los otros. Y un poquito más rápido, sí. Claro. Y es obvio. ¿Por qué? Porque los presidentes llegan con el 30% o 26% en el caso de Bachelet y Piñera de votos del universo electoral chileno. Por lo tanto, en la encuesta que se refleje rápidamente una deslealtad es muy o poca confianza es muy evidente, porque son gobiernos de minoría electoral y minoría política. Y por lo tanto, Boric necesita este voto del quinto retiro. Yo creo que es fundamental para él lograr este resultado. La paradoja es que tiene asegurado el voto de los republicanos, por ejemplo. Es que puede darse esa paradoja, que haya gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, que no apoya a Boric en el quinto retiro y que sí lo apoye la derecha. Claro. Sería un análisis ya más de otro tipo. Claudio Fuentes, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Muy bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.